Iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Hoy continuamos con nuestro proceso formativo. Ya vamos avanzando, ya estamos un poquito más adentro de este interesante diplomado de Misionología 1. Sabemos que hay muchas expectativas y creo que hemos ido cubriendo una por una, de acuerdo, vamos avanzando. Ya hemos visto los fundamentos bíblicos, ya sabemos que la misión no es un invento, no es de un libro de teoría, sino que está ahí específicamente en la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual, pues, el cual nos ha invitado a hacer una iglesia en salida, no una iglesia solamente hacia adentro, sino que una iglesia en salida. Y también hemos visto los fundamentos de la iglesia, o sea, qué dice la iglesia, qué dicen sus pastores, y también es bonito escuchar la experiencia de aquellos misioneros que han tenido y han dado la vida por la misión. Entonces, esos fundamentos eclesiológicos nos van dando a nosotros ese soporte para ser verdaderos misioneros, no solamente misioneros de rato o misioneros porque hoy el párroco me envió o porque hoy es el año sinodal de la misión, no, misionero en estado permanente. Así, no, no es por momento, no es por temporada, no es por estado de ánimo. Por eso es que vimos los fundamentos de la fe con el hermano Víctor Velázquez en la semana pasada, para que tengamos certeza de lo que estamos haciendo. Y hoy pues tenemos el cierre de los bloques de los fundamentos con, en nuestro cuarto tema, los fundamentos trinitarios de la misión. O sea, qué papel del Padre, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad en la misión. Y los tres son modelos de misión. Entonces nosotros no podemos ser unos cristianos acomodados, esa iglesia enferma que tanto dice el Papa Francisco, porque no sale de su comodidad, no sale del templo. Creemos que con la misa basta, creemos que con ir a la misa y volver dentro de 7 días y estar en esa forma de comodidad, pues creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, hemos ido descubriendo en cada fundamento que no necesariamente, ¿verdad? Estamos haciendo bien las cosas con ir a la misa nada más, sino que tenemos que dar testimonio de aquel quien nos ha enviado. Entonces, gracias, hermanos, por su presencia. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos has llamado en serio. Tú nos has invitado a que nos subamos a la barca y rememos mar adentro. Tú nos has invitado a dejar todo, las comodidades, los problemas, los cuestionamientos personales, las dudas, los rencores, todas aquellas limitaciones humanas que creemos que tenemos y que por eso no te seguimos. Nos has dicho que la dejemos a la orilla, que subamos con la barca y que sigamos remando mar adentro. Hoy en esta tarde te queremos seguir pidiendo para que sigas colocando en nosotros esos fundamentos, esos cimientos necesarios para que nos convirtamos en verdaderos misioneros, misioneros que busquen a cada persona en cada rincón, que les hablemos de tu palabra, que te presentemos, que contemos nuestra experiencia de vida a través de ese encuentro personal contigo. Sabemos que a veces las palabras pueden ser bonitas, ordenadas, elocuentes, pero si no van acompañadas del testimonio, no hacen eco, no arrastran, no convencen. Por eso te pedimos, Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo, el Espíritu que tú derramas en ese Pentecostés, que derramas en estas fiestas hermosas que hemos estado celebrando, nos permitan ver las necesidades que tiene nuestra iglesia en la evangelización y que todos nos pongamos en camino, dejemos a un lado esa vida rutinaria, ese estilo de ser cristiano que a veces no es el más correcto para llevar tu palabra a todos los hermanos.
Te pedimos también por nuestro expositor, nuestro amigo, sacerdote, el padre Oscar del Cid, para que tú pongas las palabras que la población, que los alumnos, que todo misionero necesita en su boca. Que sea tu Espíritu Santo el que hable según los deseos y mandatos que el Padre nos ha dado y que sigamos a través de la fuerza del Espíritu Santo buscando parecernos a Jesús, quien ha dado todo por su iglesia, por nosotros. Te lo pedimos en tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, queridos hermanos, para aprovechar el tiempo al máximo, como les mencionaba en la oración, hoy tenemos la invitación del Padre Oscar del CID, está con nosotros aquí presente para hablarnos sobre los fundamentos trinitarios de la misión. Hemos venido colocando estos cimientos de fundamentos para comprender que la misión no es un invento humano o un deseo o una novedad del Papa Francisco en la sinodalidad. La iglesia es misión, ha sido creada por Jesucristo, ha sido fundada por Jesucristo para ser misionera. Entonces hoy vamos a hablar de esos fundamentos trinitarios y pues para eso tenemos al Padre Oscar de Cid, él es de la diócesis de La Ceiba, aquí en Honduras, y bueno, lo conocemos hace años, ¿verdad? Y sabemos de ese espíritu misionero que tiene y también ese cariño y amor especial por las comunidades eclesiales de base. Y también está ahorita integrando, ¿verdad? En la diócesis está la vacante sede del obispo y también él está dentro del equipo de sacerdotes, ¿verdad, padre? Que coordina ahorita, que anima y motiva a la diócesis de La Ceiba hasta que el Papa Francisco haga el nombramiento oficial de quién va a llenar la sede. Así que bienvenido, padre. Es un gusto, un placer tenerle nuevamente aquí en nuestras comunidades eclesiales de base y también hay pastorales de la iglesia, ¿verdad? La pastoral misionera, hay catequistas, hay de liturgia, hay de movimiento. Y pues hoy con la novedad, padre, que no solamente estamos presentes de Honduras, sino que también de algunos hermanos países de América Latina. Entonces viene a enriquecer mucho más la experiencia misionera. Así que bienvenido. Muchas gracias, Manfredo. Y antes que iniciar, pues es muy reciente que la Conferencia Episcopal en la diócesis se rescate la fiesta de Santísima Trinidad como el Día de las Comunidades Eclesiales, como también una oportunidad para valorar el papel, la misión que hacen las comunidades eclesiales en la base propia de cada parroquia, de cada iglesia, que la parroquia es comunidad de comunidades. Entonces hoy pues con lo que voy a compartir también complemente un poco con la obra y la misión que ya realizan en cada una de las comunidades. ¿Con qué inicio vamos a compartir? Bienvenidos a todos los que están participando. Soy el padre Oscar del Cid, tengo 15 años de ministerio sacerdotal. Nació mi vocación ministerial en la parroquia en que fuimos parte, Manfredo, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Las Palmas, San Pedro Sula. Pero ahora mi servicio, ya tengo 15 años de estar en la diócesis de La Ceiba, prestando servicio. Estoy en la parroquia San Antonio María Claret, un gran misionero también, que es el que inspira también a esta parroquia como patrono de nuestras comunidades. Entonces, ya después de esta breve introducción, voy a compartir lo que hoy pues nos han indicado. Cualquier indicación podemos usar el chat y en su momento pues alguna intervención que corresponda. Entonces me han perdido propiamente este tema, la Trinidad, fundamento de la misión. Entonces voy a tratar de compartir algunos elementos. Sé que para hablar del misterio de la Trinidad, del misterio de Dios, hay algunas palabras que son algunos conceptos. Entonces ahí vamos a ver cómo en su momento o pues si vamos comprendiendo, porque directamente el tema es desde la misión, ¿sí? No es tanto un tema sobre doctrinas, sobre dogmas, sobre teología dogmática,
sino desde esa mirada, la perspectiva propia de la misión. Y que ustedes, especialmente, que son agentes de pastoral, servidores, sacerdotes, religiosas, que ya realizamos una misión en nuestras comunidades locales. Como introducción, lo que nos arroja propiamente el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, no un concepto, pero sí que inspira a lo que vamos a hablar en esta tarde. Dice en el numeral 234 del catecismo, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios mismo. Entonces tengamos muy claro este concepto, es concepto, pero que luego lo vamos a hacer aplicado desde la misión evangelización. Es fuente de todos los misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial dentro de toda la jerarquía de las verdades de la fe. Misterio central de la fe y de la vida cristiana. Dirá también en ese mismo numeral, toda la historia de salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios se revela. Con eso ya estoy poniendo en sí a la temática que va a estar manifestando el tema de esta tarde. Ese Dios de la historia, ese Dios que ilumina, pero que se manifiesta y que se revela. ¿Sí? Lo dice también el Catecismo de la Iglesia. Luego, la Santísima Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos de Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados. Ya la palabra anterior no manifestado. Dios ciertamente ha dejado huellas en su ser trinitaria, en su obra en la creación y en su revelación a lo largo de la historia. Y como dirá la carta a los hebreos, pues la mayor revelación es su Hijo Jesucristo. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en este tiempo se nos ha manifestado y revelado en Jesucristo. Ese es lo que vamos a poder ir compartiendo. Ahora sí, pasando desde esos dos numerales del catecismo, entramos ya propiamente a introducir el tema de esta tarde. La misión de la Iglesia se ha entendido normalmente en su dimensión preferentemente antropológica, salvar al hombre, comprendiendo esta salvación en sentido prevalentemente negativo, para que el hombre no se condene. El acento lo ponemos ahí en la parte de la persona, pero nos olvidamos, bueno, la teología clásica ha remarcado esto. No significa que esté mal, no, sino el acento que se ha puesto ahí. Y eso no ha sido frecuentemente arrancar de la Santísima Trinidad como fuente de toda misión. O mejor, no se ha encontroncado entre el Padre como el manantial de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estoy en la introducción, después vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos, ¿sí? La causa de ese desenfoque de la misión tal vez haya estado, ¿sí?, en el olímpico aislamiento al que ha tenido relegado el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a ir viendo cómo el Concilio Vaticano II recupera aún de la teología clásica y ubica aún la misión de la Iglesia, la misión desde el amor fondal, el amor del Padre, el amor de Dios hacia la humanidad. Es Vaticano II, sin embargo, y últimamente con la encíclica Redemptoris Missio, que Juan Pablo II, la misión de la Iglesia ha quedado centrada en el centro. La misión de la Iglesia ha quedado centrada en el centro, que centra y concentra todo su misterio, en concreto su misión. ¿Sí? Lo que vamos a ir viendo en este momento. El objetivo entonces de este tema es hablar de la misión de la Iglesia en cuanto el fundamento trinitario de esta misión, que después hablaremos, la misión es trinitaria, fundamento del que arranca toda misión en el pueblo de Dios. Y es otra palabra clave
clave para entender lo que nos regaló Vaticano II, especialmente dos documentos que son los que yo voy a compartir. El documento sobre la misión en el mundo de la Iglesia, Lumen Gentium, y la misión también de la Iglesia adyentes, ¿sí? Entonces, y ahí, especialmente Lumen Gentium, hay un apartado propio donde desbloquea una visión que se tenía clásica de la Iglesia y aterriza donde todo el pueblo de Dios y la corresponsabilidad. Introducía Manfredo toda la línea del sínodo en este momento, aterrizó ahí. La base es el pueblo de Dios. Por eso el sínodo no es el grupo de los obispos que fueron elegidos para una asamblea, no, parte desde el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios en primer momento, y la raíz, lo que hace y lo que va generando las transformaciones en la propia iglesia, desde su propia misión, desde su propia vocación y carisma. Ahora sí, la palabra sí. ¿Cuál es el origen trinitario de la misión? La comprensión de la iglesia en su condición de misterio sacramento. Dije al inicio que no vamos a hablar de la teología clásica, pero sí que yo quiero rescatar especialmente, son palabras similares, pero cada una se podría contextualizar. Pero el misterio de Dios. De hecho, esto les puede servir mucho a ustedes porque mañana será la fiesta de la Santísima Trinidad, ¿sí? Entonces, es sobre este aspecto que estamos reflexionando, que estamos compartiendo en este tema. Arrancar de las misiones trinitarias, el Concilio Vaticano II situaba en la más pura línea de la revelación, de la patrística, de la Sagrada Escritura, podríamos decir, e incluso de la misma teología clásica o la teología moderna o la teología actual, ¿sí? Bueno, la actual está impregnada fuertemente por lo que hoy es el Concilio Vaticano, lo que nos dio las constituciones, los decretos y especialmente los cambios que se dieron y que generaron. El misterio de Dios sobrepasa cualquier idea nuestra y precisamente por esto se puede expresarlo de muchas maneras, ¿sí? Yo siempre recuerdo cuando se hablaba especialmente la famosa anécdota de San Agustín cuando él estaba reflexionando sobre el misterio de Dios y la visión que tuvo él caminando en una playa y que se encontró un niño. Muchos de ustedes conocerán esta particular historia que se cuenta para introducirnos cómo también San Agustín entró en la reflexión sobre el misterio de Dios. Lo que estoy diciendo ahorita es lo que dice un famoso cardenal, que Dios mediante será también testigo de la fe, beato, un arzobispo de Milán, Cardenal María Martini. El misterio de Dios sobrepasa cualquier idea nuestra, ¿sí? Y precisamente por esto se puede expresarlo de muchas maneras. Dios es el bien supremo del hombre y nada escapa a la seriedad del juicio sobre la historia humana. Y sin embargo, el Dios de Jesucristo, tan amable, tan paciente, que respeta nuestra libertad, está atento a nuestra fragilidad humana porque conoce nuestro corazón, aún en sus caminos tortuosos y difíciles. Dios, pensemos en el pensamiento que tenía Pablo también, él siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios y se abajó, incluso sometiéndose a una muerte y muerte de cruz, decimos en Cuaresma cuando leemos esos textos. Cristo mismo, revelación del Padre, la plenitud de la revelación. No sé si yo aquí porque tengo una base, vamos a ver, aquí hay un poema, si Manfredo me lo puede leer, habilite ahí su propio micrófono, que es de San Gregorio Nacianceno. Por favor. Oh tú, el más allá de todo. Oh tú, el más allá de todo. ¿Cómo llamarte con otro nombre?
No hay palabra que exprese ni espíritu que te comprenda. Ninguna inteligencia puede concebirte. Solo tú eres inefable, y cuanto se diga ha salido de ti. Solo tú eres incognoscible, y cuanto se piense ha salido de ti. Todos los seres te celebran, los que hablan y los que son mudos. Todos los seres te rinden homenaje, los que piensan y los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todos, suspira por ti. Todo cuanto existe te ora y hasta ti eleva un himno de silencio, todo ser capaz de leer tu universo. Gracias. Esto es una forma, no es un concepto, pero de la manera en que la teología, los poemas, los cantos fueron haciendo reflejo desde los primeros siglos. Gregorio Nacianceno es de los primeros siglos. Hacen referencia sobre el misterio de Dios revelado. Ahora sí, entramos entonces a la enseñanza de la Sagrada Escritura. En la Biblia, la característica fundamental de Dios, vamos a ver aquí que de Dios no es la incomprensibilidad, sino su manifestación en Jesucristo, anunciada en la predicación de los apóstoles y el testimonio mismo de los apóstoles y posteriormente de la comunidad cristiana, la iglesia. Es en esta perspectiva el carácter misterioso que pertenece realmente a Dios, aunque tenga sentido de entender también como misterio otras realidades que están relacionadas directamente con Él. Jesús aparece como el enviado del Padre, a quien debe recibir los seres humanos para la salvación. Habla de igual forma del Espíritu Santo que enviará el Padre y también Él mismo a la iglesia. ¿Sí? Partiendo de los textos bíblicos. El envío del Hijo por parte del Padre y el envío del Espíritu Santo de parte del Padre y del Hijo, esto implica, viene la primera palabra, autodonación. Autodonación del Hijo y del Espíritu Santo en cuanto tales y en ellos y con ellos la autodonación del Padre en su condición de Padre para toda la humanidad, para todo. Entonces tengamos presente esta palabra, autodonación. Hemos hablado de la revelación en Jesucristo, pero el Dios mismo en el misterio se autodona, se entrega. Ese texto famoso que nosotros tenemos, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Porque Dios es amor. Esa es la expansión fecunda de la vida en el ámbito dentro de la Trinidad. Dios es Padre, que por ser tal engendra en su autodonación al Hijo. Y de suerte que el Padre se constituye en Padre a merced de su autodonación, que se hace de sí mismo al Hijo. Dios es Hijo, que por ser tal es don pleno del Padre. Aquí estamos entrando en ese ya lenguaje teológico, pero ya vamos a ir clarificando algunos aspectos. Y lo hermoso, bueno, hemos celebrado la Pascua en las últimas semanas antes de Pentecostés. Estuvimos leyendo la carta de San Juan, especialmente capítulo 15, capítulo 17. Escuchábamos la vid, yo soy la vid verdadera, y luego la oración sacerdotal. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo ese lenguaje evangélico del bíblico es la que aquí se está manifestando. Dios es Hijo, que por ser tal es don pleno del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y aquel el que el Hijo lo ha querido revelar. Dios es amor, es el Espíritu Santo, don personal entre el Padre y el Hijo, descanso y gozo mutuo en la vida trinitaria, don personal entre el Padre y el Hijo. Piensen en cada Eucaristía cuando el celebrante celebra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo. Cuando se dice eso, esto es lo que estamos manifestando prontamente.
La vida de Dios es, por tanto, en sí misma una salida y un retorno. La comunión como expansión, la comunión, la familia trinitaria, podríamos decir en otros términos. El envío del Espíritu Santo de parte del Padre y del Hijo comporta donación del Paráclito, el abogado, como tal, a la humanidad. Lo que los exegetas, los biblistas reconocen como las misiones, la misión del Hijo, la misión del Espíritu Santo. También otro aspecto con que se puede reconocer la Trinidad es por las misiones. La misión del Padre, creador, la misión del Hijo, redentor, la misión del Espíritu Santo, santificador, ¿sí? Otra manera en que podemos conocer el misterio de Dios. Después de algunos textos bíblicos, pasamos un poco ahora a la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia. ¿Qué referencia tienen para hablar del misterio de Dios? Y luego, para poderlo aplicar, el sentido propio que hoy corresponde dentro de la misión de la iglesia, que es fuente y origen de la misión en la iglesia. El Padre lleva a cabo su designio de autodonarse a la humanidad a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Como dos manos, pero es la autodonación, lo que llamaríamos como la economía de salvación o la historia de salvación, el designio salvífico de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, que viene enviado por el Padre y Él a su vez nos envía con la fuerza del Espíritu Santo a la iglesia, a ser continuadora de ese amor del Padre, revelación del Padre, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Los padres de la iglesia de igual forma entienden las misiones divinas, como una ampliación en el ser humano, lo que es propio del Hijo y del Espíritu Santo. El objeto de la teología clásica, hoy también, es Dios. El objeto de la razón de la teología, del estudio, es Dios, el Padre que se da a la humanidad en Cristo y cuya filiación participa por la acción del Espíritu Santo. Y en continuidad, la iglesia, porque es impulsada. Pentecostés le da vida a la primera comunidad, a la iglesia. Y esto es que nosotros somos. Algunos pensadores, no padres de la iglesia, pero sí algunos pensadores de los primeros siglos, Orígenes no es un padre directamente de la iglesia, pero sí se coloca dentro de los escritores sagrados. Para Orígenes, la iglesia está llena de la Santísima Trinidad. Ella misma es en sí misma. O Tertuliano, que va a reconocer que allá donde están las tres personas, Santísima Trinidad, se halla también la iglesia, porque ella es el cuerpo de los tres. Como también nosotros, siguiendo un poco la teología paulina, hablamos de que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Sí? San Cirilo de Alejandría, este sí es padre de la iglesia, quien con mayor fuerza y realismo expresa el misterio de la iglesia como participación en el ser personal del Hijo y del Espíritu, y en ellos la del Padre, ¿sí? Para expresar una forma en la iglesia. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que imprime en nosotros la imagen divina, que es la santificación, es decir, la participación del Hijo en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, decimos, somos nueva criatura, fuimos revestidos por la fuerza, la gracia del don del Espíritu Santo y somos marcados y sellados por el don del Espíritu Santo, nosotros. Y otro de los grandes teólogos, estamos en la parte de la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, va a decir San Agustín, ahonda o abunda sobre este particular. Mañana probablemente en alguna de sus comunidades van a escuchar referencia de alguno de sus sacerdotes que vaya a contar de repente esta anécdota propia de San Agustín, de explicando un poco el misterio de Dios. Insiste en la participación de la iglesia en la condición filial del Hijo. Los cristianos son hijos de Dios, constituyen el cuerpo del Hijo único de Dios. Y siendo Él, Cristo, cabeza, nosotros los miembros somos el único Hijo de Dios.
¿sí? Un poco teológico sentido, pero vayamos guardando este pacto. Al final, entonces, los padres de la iglesia, las misiones de las misiones divinas, se prolongan en la iglesia y en cada uno de los miembros, en la vida misma que el Hijo recibe del Padre y del Hijo y de ambos. Toda la Trinidad, todo el misterio de Dios se hace presente de un modo nuevo en el ser humano que ha sido incorporado por Cristo, a Cristo, por la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí la teología, podríamos decir, patrística. No entramos a la teología escolástica, Santo Tomás o los otros, no. Pasamos directamente porque Vaticano II es el que dará un nuevo sentido y es aquí donde da el nuevo planteamiento de la misión, de la naturaleza de la iglesia, del ser de la iglesia. Es el Concilio Vaticano, Lumen Gentium, que va a decir la iglesia existe para evangelizar. Bueno, lo dirá Pablo VI, Evangelium Nuntiandi, pero inspirado en Lumen Gentium, la naturaleza propia de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Entonces, pasamos ahora a Vaticano II, ¿sí? Entramos propiamente, y podría decir que aquí está también el corazón de la temática que vamos a tratar esta tarde, o que estamos tratando propiamente, el aporte que el concilio va a dar, la nueva visión que se va a tener sobre la iglesia, sobre la misión o la evangelización, o el mismo sentido del ser de la iglesia, la mirada de pueblo de Dios, y una característica muy propia, que por eso la razón de ser de las comunidades eclesiales, donde todo confluye como bautizado dentro de lo que somos todo pueblo de Dios y que participamos de la misión propia de la iglesia. Ahora sí. Dos serán los documentos principales que Vaticano II ha estudiado la condición misionera de la iglesia. Como presupuesto básico, las misiones trinitarias, que este es el tema que estamos tratando. No estamos tratando sobre la misión de la iglesia, sino ese presupuesto, esa base que tiene, que nace, que viene propiamente de las misiones trinitarias. Uno de ellos es la Lumen Gentium. ¿Qué significa Lumen Gentium? Sale de las primeras palabras que comienza el documento. Cristo es la luz de los pueblos. De esa palabra, luz de los pueblos, quiere decir Lumen Gentium. Y luego esta es una constitución, ¿sí? Tiene mayor peso dentro de la iglesia. Pero luego hay un decreto, adyentes, que quiere decir la iglesia enviada por Dios a las gentes. De ahí viene esas dos palabras, adyentes, a las gentes. La iglesia enviada a las gentes. La primera, Lumen Gentium, Cristo, luz de los pueblos. Luego ella, enviada a la iglesia, enviada por Cristo, enviada, así como Cristo enviado del Padre, la iglesia enviada de Cristo a ser luz de los pueblos, a ser enviada para evangelizar. Entonces miremos la Lumen Gentium, algunos numerales que nos marcan propiamente esto que estamos compartiendo. En primer lugar, estudia el misterio de la iglesia, misterio de Dios, misterio de la iglesia, que tiene como telón de fondo las misiones trinitarias. Se arranca del Padre como fuente y origen de la iglesia. Ya lo vamos a ver también más adelante. Y mediante la acción del Hijo, que es enviado del Padre. Por la presencia del Espíritu, enviado también el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinitivamente a la iglesia, y para que de este modo los fieles, los bautizados, tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Lumen Gentium número 4, ¿sí? Por si alguno ya está llevando algunas anotaciones. En el capítulo 2, especialmente hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Va a salir la preocupación que tuvieron los padres conciliares, los que fueron partícipes del concilio.
que se pusiera de relieve con fuerza los principios teológicos de la misión de la iglesia. Ahí piden ellos, o sea, que lo que va a marcar ya como tal, cuál es el origen de la iglesia, cuál es el origen de la misión de la iglesia. Sale de ahí propiamente. Y pone relieve el proyecto salvífico, historia de salvación, el proyecto salvífico del Padre. Y en el numeral 13 va a decir que al describir el modo de realización, que la misión del Hijo y del Espíritu de parte del Padre, primero, y la misión de la Iglesia, prolongando la obra de Cristo bajo la acción del Espíritu. Este texto que estoy leyendo está muy fresquito porque acabamos de celebrar la solemnidad de Pentecostés. Decimos que celebramos el cumpleaños de la Iglesia, donde la Iglesia recibe el don del Espíritu que enriquece con los dones y carisma, y de ahí es que viene a edificar, a comunicar la propia obra de Cristo por medio de la Iglesia. Para esto, Dios envió a su Hijo y lo constituyó para que fuera nuestro maestro, rey, sacerdote, cabeza del pueblo de los hijos de Dios. Seguimos. Y para esto, Dios envió Dios el Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador. Se reconocía que la universalidad del pueblo de Dios se asienta en la unidad de la propia naturaleza humana y en las misiones de Cristo, del Espíritu Santo y de la Iglesia. ¿Sí? Eso nos lo dice también el Lumen Gentium para fundamentar la misión de la Iglesia. Y vuelvo, que toma su propio origen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso entonces la Lumen Gentium va a recordar nuevamente el Padre que envió a su Hijo al mundo y el Hijo a su vez envía a la Iglesia a continuar su obra. Aquí nos está dando lo del corazón que les decía yo. Esta es el origen, la fuente, por qué cambió la perspectiva que se tenía y ahora todos nosotros, todo el pueblo de Dios que es la iglesia, está llamada a ser portadora también, comunicadora. En el lenguaje de Aparecida, todos somos discípulos misioneros. Un lenguaje que 40 años después pudimos recuperar, diríamos, en el lenguaje latinoamericano, la pastoral, la teología latinoamericana. Somos discípulos misioneros. No se puede ser misionero si no es discípulo. ¿Por qué? Porque la iglesia misma, ella ha recibido como mandato ser continuadora de la obra de Cristo. Ahí se evoca el mandato misionero que nos recuerda a Mateo, que más adelante yo lo voy a decir, porque ese era el fundamento que antes se tenía. Pero Concilio Vaticano II recupera y se va más allá, amplía un poco más la obra del envío. Otro documento, decreto, el decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera en la iglesia, luz de las gentes, la iglesia, la misión del bautizado, el pueblo de Dios, y su fundamentación también teológica sobre la misión de la iglesia. En las misiones trinitarias es necesario que se exprese con claridad cómo la actividad misionera de la iglesia arranca principalmente de las misiones del Verbo, Jesucristo, y del Espíritu Santo. Y esta misión se continúa en y por la iglesia. Esta es algo que tenemos que tener muy presente nosotros, usted y yo. Usted como agente de pastoral, usted como animador de comunidades, usted también es continuador de la obra de Cristo. Usted es miembro de la iglesia y la iglesia existe para ser continuadora de la obra de Cristo. Siempre en las misiones trinitarias, la iglesia es únicamente instrumento de las misiones del Hijo y del Espíritu. Cristo enviado del Padre y la iglesia a su vez instrumento y enviada por el Hijo y por el Espíritu Santo. La misión es el único movimiento que trae su origen de la Trinidad y al mismo tiempo retorna
después de haber alcanzado ese movimiento en el mundo y en la historia. O sea, entender, creo que es Gaudium Spes, es el otro documento que tenemos en concilio. Todo lo que se realiza en la iglesia es para dar mayor gloria a Dios. El retorno, el Dios que se abaja, el Dios que se hace, pero el hombre en cuanto que es para dar gloria. Hay una frase que utiliza muy bien la espiritualidad jesuita, los padres jesuitas de San Ignacio, que todo lo que tú hagas sea para poder darle la mayor gloria al Padre, la mayor gloria a Dios. Es el retorno de lo que hemos recibido, don, gracia, amor, y vuelve otra vez al Dios único. El decreto de Adyentes continúa diciendo: la iglesia es por sí misma su naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el proyecto salvífico del Padre. Este es el numeral clave. Si usted quiere copiarlo, si usted quiere tenerlo en un póster, si usted quiere hacerlo en una cartulina y téngalo ahí en la sala de reunión en su comunidad, esta es clave. La iglesia es por sí misma de naturaleza misionera. La iglesia, por su naturaleza, es misionera y toma de su origen, toma de la misión del Hijo, enviado del Padre, y al mismo tiempo envía el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, dice San Juan en estos días antes de Pentecostés, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo a ustedes. Ese es el proyecto del Padre. Ese es el proyecto de salvación de Dios para con nosotros. Y aquí estamos dando ya un poquito la esencia propia del tema de hoy, la misión trinitaria, el origen de la misión. No podríamos soñar con una fundamentación más profunda, más noble, más urgente, más dinámica y más fecunda al hablar de este numeral 2 de Adyente. Es la fuente misma de nuestro ser cristiano. Usted es iglesia, yo soy iglesia, y la iglesia existe para anunciar, para evangelizar. En el misterio primordial cuya vivencia hará nuestra la felicidad en el cielo, el gozo, como decía, gozos y esperanza del mundo son los gozos y esperanza de la iglesia, cuya irradiación vital nos envuelve, nos transforma y nos diviniza desde ya. Es ahí donde hunde sus propias raíces la vocación misionera de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Aquí viene una nueva palabra y yo quisiera también que vamos a ver si la puedo bien clarificar. El propósito de Dios Padre dimana o la acción misma viene del amor fontal. Ahí está la clave. Acuérdense de este texto. Dios es amor. O, más concreto, tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El amor fontal del Padre. Dios Padre, que siendo principio sin principio, el que es del que es engendrado el Hijo y que el que procede el Espíritu Santo por el Hijo y creándonos libremente. Y ahí viene la clave. Por un acto de excesiva y misericordiosa benignidad, llamándonos además a participar con Él en la vida y en la gloria. Como dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. ¿Sí? Podríamos unir a esa palabra. La bondad divina del que es el creador de todas las cosas ha venido a hacerse todo en todas las cosas, procurando a su vez su gloria, nuestra felicidad. Habrá un padre de la iglesia que va a decir que la mayor gloria de Dios es que el hombre viva, parafraseando un poco eso, que el hombre viva.
¿sí? Entonces, la misión de la iglesia queda plenamente centrada en la Santísima Trinidad como fuente original, pero también como término final del Padre por el Hijo encarnado. En el Espíritu Santo recibe la iglesia su misión. Aquí está otra vez, ya en forma de frase, concepto teológico, lo que define el tema de esta tarde. Del Padre por el Hijo encarnado, o el Hijo revelado, y el Espíritu Santo santificador, recibe la iglesia la misión. ¿Sí? Ser portadora de la obra de Cristo, que no tiene otra mirada que la de reunir a todos los seres humanos en Cristo para conducirlos al Padre por medio del Espíritu Santo. Otra frase que solemos decir y que el Papa Francisco ha recuperado, dice: el Espíritu Santo es el alma de la misión, como también el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Eso es lo que él decir, porque ella es la que continúa, genera nueva forma, creatividad, nuevo ministerio, dones, carisma, para que la iglesia siga con su misión en el tiempo. Y ahora vamos aterrizando. Una iglesia misionera, una iglesia, no sé cómo vamos hasta ahorita, pues según mi reloj, pues vamos a las 3. Llegamos al punto cumbre o al centro y ahora empezamos a bajar. Ya es como una página, ya se abrió la primera y ahora vamos abriendo la otra página. Ahora, de venir del concepto, y ahora que hemos ido aterrizando para ir viendo en lo que es el tema nuestro. Una iglesia evangelizadora, una iglesia que tiene su origen de la misión trinitaria, una iglesia misionera. La iglesia misionera es peregrinante, nos ha recordado el decreto adyente. Por su propia naturaleza, la iglesia es misionera. Nos vuelve a recordar. Este es algo que nosotros no debemos de olvidar. Si nuestro apellido debe ser eso, bueno, cuando decimos iglesia católica, el apellido decimos es católica, la universalidad. La misión de la iglesia universal es esa, por su mismo, el anuncio al mundo. ¿De quién? La persona de Cristo. La novedad del misterio de Dios que viene a salvarlo y de reunir al género humano. Lástima que no lo puse cuando define la iglesia. Número 1, Lumen Gentium. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es, sí, instrumento de salvación del género humano, ¿sí? Y ese es otro concepto que me hubiese gustado por ahí haberlo también colocado, ¿sí? La iglesia es misionera, dado que tiene el mismo origen e idéntico contenido de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es? La realización del designio salvífico del Padre. Aquí está todo. La economía de salvación, el proyecto de salvación de Dios para con nosotros. Y que nosotros somos los continuadores. Qué importante es que todo agente de pastoral no comprenda esto como concepto, sino en el ejercicio práctico. Porque en algunos pareciera que nosotros estamos matriculando a grupos y estamos haciendo grupos o pequeños grupos sociales con cierta mística espiritual. Piensen en este momento, tantos grupos que están floreciendo. No estoy hablando así en el sentido propio de la acción del Espíritu Santo que enriquece, sino que aquellos grupos que más bien se aferran a un aspecto casi siempre sectario, ¿sí? No entienden y no comprenden el ser de la iglesia. Y puede sonar hasta una palabra poco pesada, grupúsculos que se creen en la iglesia, pero que viven una parcialidad de lo que es ser la iglesia, ¿sí? Disculpen esto que último, solo escúchenlo, pero no lo compartan, porque podemos caer en ofensa
o en crítica no constructiva, ¿sí? Porque el fin es, somos la iglesia, pueblo de Dios, pero que como tanto el capítulo 15 como el capítulo 17, Padre, oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entender desde esa concepción la iglesia cambiaría mucho la forma en que somos iglesia y la manera en que evangelizamos, ¿sí? Como Cristo fue enviado por el Padre, así también es enviada la iglesia, ella que es cuerpo y esposa de Cristo, por el mismo Señor, a la que otorga su propio espíritu. Como decíamos anteriormente, sopló sobre ellos, dice en los evangelios, sopló sobre ellos y les dio el poder del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Eso es, la iglesia es continuadora de llevar a cabo la misión de Cristo, continuadora de la obra de Cristo. La misión de la iglesia arranca desde su propio ser. Ella está siendo engendrada, hija del Padre desde el Padre. Pongo entre paréntesis una forma de analogía para poder decir como nosotros, así como el Hijo procede del Padre, podríamos referirnos un poco al concilio de Nicea, formuló el credo niceno apostólico. A propósito de esto, en esta semana el Papa Francisco ha anunciado, recuerden que el 2025 es año jubilar, estamos celebrando, vamos a celebrar casualmente también el concilio de Nicea que se hizo en el 325, donde se formuló propiamente del tema que yo estoy hablando aquí, el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Donde se da la formulación dogmática de nuestro credo, de nuestra fundamentación de la fe. Por, con y en el Hijo, mediante la acción misionera del Espíritu Santo. La iglesia arranca desde su propio ser para ser continuadora de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Así como el Hijo en su misión es la expansión, ¿sí? De forma parecida, la iglesia está siendo enviada por el Padre, desde el Padre, con en el Hijo encarnado, bajo el impulso del Espíritu. ¿Para qué? Para comunicar vida divina a ella que recibe. No se olviden también, Aparecida, toda la temática de Aparecida, y que lo lleva también las conclusiones de Aparecida o el documento de Aparecida, es para que nuestros pueblos tengan vida. El encuentro con Jesucristo vivo, alguien va a recordar los preparativos de este encuentro de Aparecida, era al encuentro con Jesucristo vivo, camino, verdad y vida, para que nuestros pueblos tengan vida en él. Aquí creo, podríamos decir que Aparecida actualiza lo que el concilio nos regaló como teología, como pastoral, pero que en América Latina la vamos a hacer realidad a través de la misma vida de iglesia, y que nosotros estamos llamados a través de las comunidades eclesiales de base. Una iglesia en salida, una iglesia que comunica el mensaje. Para ir cerrando, vuelvo a darle vuelta a la otra página. Vámonos dando vuelta a la tercera página, ya para ir cerrando, podríamos decir, para dejar un tiempito de alguna intervención de ustedes, ¿sí? Esta tercera parte vuelve a retomar. Entonces, ¿cuál es el fundamento trinitario de la misión? Que ya le hemos ido hablando en dos dinámicas. Primera, fundamentación de la Sagrada Escritura y la patrística. Y la segunda, con mayor amplitud, la que nos da la fuerza en este momento, es los dos documentos del Concilio Vaticano II. El decreto Ad Gentes, ¿sí? Cristo, luz de las gentes, y Lumen Gentium, la iglesia, ¿sí? En el mundo, luz de los pueblos, ¿sí? Fundamento trinitario. Como base entonces de la naturaleza misionera, aquí probablemente voy a repetir algún concepto que ya lo mencioné anterior, pero aquí ya va desde otra aplicación. Como base de la naturaleza misionera de la iglesia,
Como raíz de su misma existencia está Dios que se ha revelado y que se ha donado. Acuérdense la primera palabra que di, autodonación. ¿Sí? Dios mismo en su misterio, la autodonación. Cristo mismo que se ha revelado. El nuevo directorio de la catequesis ha ampliado un poco más ese aspecto sobre la revelación que lo venimos arrastrando en los directorios, pero hoy le ha dado con mayor fuerza este nuevo directorio de catequesis, que sería muy bueno que varios temas para las comunidades eclesiales lo tomáramos de ahí, el sentido de la revelación que nos presenta el nuevo directorio para la catequesis, que ha donado al seres humanos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Esta verdad se declara de modo explícito en el documento adiente. Ya lo habíamos recordado, el numeral clave. Este es un numeral fundamental para fundamentar la misión en la iglesia. La iglesia que peregrina es misionera por su propia naturaleza, puesto que ella toma su origen de la misión del Hijo, del Espíritu, según el proyecto salvífico de Dios Padre. ¿Sí? Adyente número 2. Luego va a decir, y este designo dimana del amor fontal, o la fuente del amor, diríamos, pues sí, de la caridad de Dios. ¿Sí? En cuanto a fundamento, se extiende por él no solo las misiones divinas al extra, sino también, sobre todo, la Trinidad misma en comunión con las tres personas, inmanente o intra, o al interior, diríamos. ¿Sí? Es precisamente la Trinidad o la Santísima Trinidad la fuente y la causa primordial de la misión de la Iglesia. ¿Sí? Volvemos nuevamente a remarcar ese acento que hoy le estamos dando. La base teológica de toda actividad misionera en la Iglesia era normalmente, antes del Concilio Vaticano, era el mandato misionero. No es que resta, sino el concilio redescubre y amplía un poco más sobre el texto de Mateo 28, que ya lo había mencionado. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Este es el fundamento bíblico que se ha tenido siempre de la misión. Pero el concilio amplía un poco más y se va más allá. No solamente el mandato misionero desde Cristo, sino parte la misión del Padre, que es el enviado, que envía al Hijo, y a su misma vez el Hijo envía a la Iglesia. Amplía un poco más este concepto o esta dimensión de la Iglesia y la misión. Al reconocer la validez teológica y práctica de este acercamiento a la propia naturaleza misionera de la Iglesia, es oportuno poner de relieve el hecho de que este mandato misionero y la misión misma de Cristo tiene su propio fundamento en la Santísima Trinidad. Por eso, vuelvo a retomar, no solo es la base del mandato misionero, sino también ese mandato misionero amplía un poco más. Así como Cristo envía, Él es también el enviado del Padre. Él es continuador, la Iglesia es continuadora de esa obra. De ahí, de donde parte la misión, es de ahí donde encuentra su cumplimiento definitivo hoy. La Santísima Trinidad constituye el fundamento primero, el fundamento último de la propia naturaleza misionera que tiene la Iglesia. Otra frase que ustedes pueden también pues, utilizarla y tener por escrito. El Concilio Vaticano II, más recientemente con la Redentoris Missio, ¿sí? Es la encíclica sobre la misión en la Iglesia del Papa Juan Pablo II. La misión de la Iglesia se ha puesto en lo central el misterio de la Santísima Trinidad.
lo que el concilio dijo, Juan Pablo II, en la Redentoris Missio, lo va a dar ya de hecho, ¿sí? Que este es el punto de partida. Este es el contexto para decir que la iglesia, fíjense esta frase muy bonita que la utilizan, la iglesia es ícono de la Santísima Trinidad, que es muy querida por las iglesias orientales y es válida también para nosotros en la teología pastoral para hablar. Que al decir ícono es un reflejo, una réplica, una representación propia, ¿sí? Por la comunión de las misiones, de la misión trinitaria. Es importante, por tanto, para la teología de la misión, como también para la propia eclesiología. Si todo esto yo le he estado hablando de misión, pero la palabra clave que he dicho es naturaleza de la iglesia, misionera. Y al hablar de la naturaleza de la iglesia, estamos hablando de eclesiología. Por eso reafirmo esta parte. No solo para la teología de la misión, que se llama misionología, sino para la propia eclesiología, el ser propio de la iglesia, para subrayar que procede intrínsecamente, esencialmente de la Santísima Trinidad y que tiene una estructura misionera. Y esa estructura que la representa en la Lumen Gentium, toda la iglesia aparece como el pueblo de Dios, el pueblo unido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Clave para entender entonces ya en lo que tú haces, en lo que tú realizas en tu comunidad, en tu iglesia. Tú eres continuadora de la obra de Cristo que se le ha confiado la misión, la iglesia. Y aquí ya sería como entrando un poco a las conclusiones, ¿sí? 15 y 20 tengo por aquí, ya para ir entrando a las conclusiones, es volver a la fuente de la propia naturaleza misionera de la iglesia. Fundar la naturaleza misionera de la iglesia desde la Santísima Trinidad, en este contexto, téngalo presente usted también, allí donde trabaja, allí donde sirve, es una exigencia de fe, pero también recuerde que nace desde algunos contextos de los problemas concretos, la realidad que hay. Hoy se vuelve particularmente relevante el contexto del pluralismo religioso y cultural en el que nosotros vivimos, pero también la relación entre el diálogo interreligioso. Usted mismo va a comprender que hoy no solo usted evangeliza, hay otras denominaciones cristianas y hoy se presenta a Cristo como una oferta religiosa. Ay, no, qué barbaridad. Ando buscando una piñata de... Frente a esas situaciones, el contexto de la realidad, el problema de fondo, para algunos, dice, por lo menos en algunos aspectos, está ligado a la crisis de fe, que tiene como consecuencia la ralentización o poca acción de la misión, o de manera concreta, la misión adyentes. Usted como agente de pastoral, usted realiza la misión adyentes. Usted es portador de buena noticia. Y eso implica, si hay poca acción frente a esa crisis, frente a ese pluralismo, pues ciertamente la iglesia se denota un debilitamiento del impulso misionero. Si decimos que la iglesia por naturaleza es misionera, en este contexto estamos en un momento de crisis. En nuestras parroquias se está evangelizando, las comunidades eclesiales están cumpliendo su propia misión de ir de casa en casa, de persona a persona, de cara a cara, de cuadra en cuadra, y ahí nos va viendo. En este momento y después de la pandemia ha habido un debilitamiento del impulso misionero. No nos olvidemos de la propia naturaleza de la iglesia, que ella es misionera por su propia razón.
Este debilitamiento del impulso misionero, y ya quiero que lo vayan tomando porque como conclusiones, vayámoslo tomándolo usted como parte de un equipo de las comunidades eclesiales, usted como animador, usted como parte de una parroquia. Tenga presente esto. Este debilitamiento del impulso misionero en el seno de algunas comunidades se debe en gran parte, si no principalmente, a algunos, la negación o al menos implícita la validez del mandato misionero de Cristo o el rechazo explícito del valor salvífico único de la misión redentora de Cristo. Hoy estamos en un movimiento, en un mundo donde el relativismo que el Papa Benedicto con mayor fuerza estuvo dando a conocer y revelando en la iglesia, uno de los cánceres que está matando hoy a nuestros agentes de pastoral es el relativismo. Me da lo mismo pensar en esto. Ahorita me viene a la mente, disculpe que no es parte del tema, pero yo más de alguna vez me he encontrado por esa tendencia hoy de mediática de los medios de comunicación, el YouTube, las películas, de un laico servidor que equipar a la misma altura creer en la resurrección de Cristo, pero que también cree en la reencarnación. ¿Sí? Eso se llama relativismo. Es no saber diferenciar el en sí y no tener la base fundamental. Eso en parte le resta el anuncio que usted hace, el valor que tiene la persona de Jesucristo como único mediador, como el Salvador. ¿Sí? Eso es parte de la fundamentación también doctrinal del anuncio del mensaje de Cristo, que se basa en la Santísima Trinidad. Esta exigencia de fundar la naturaleza misionera de la Iglesia en las misiones divinas, aún más en la misma unión divina desde donde dimana la misión cristiana, es una exigencia de fe. Téngalo muy presente, una exigencia de fe para nosotros hoy. Y termino de la revelación divina en Cristo en la doctrina, a la doctrina trinitaria. ¿Sí? Antes del concilio, habían diversas reflexiones teológicas orientadas a la misión de la iglesia. Y entre el nexo entre misión y Santísima Trinidad no quedaba muy destacada la doctrina misionera, porque tenía como punto principal únicamente la misión de Cristo y el mandato misionero. Es lo que yo les dije en el tema anterior. El concilio va a ampliar de estas dos nociones clásicas de la teología: misión de Cristo, mandato misionero. Y ahora, esa misión de Cristo es porque Él, enviado del Padre, a su misma vez envía a la iglesia. O sea, le da amplitud a la obra propia de la iglesia. Y el concilio es el que le va a dar con mayor fuerza y va a definir la iglesia como sacramento. Eso es importante que usted entienda, que comprenda también. La iglesia es sacramento de unión del hombre, la humanidad, para con Dios. ¿Sí? La misión de Cristo, y ahí entra el mandato misionero que hemos ido entrando. Entonces, todos los manuales de teología dogmática antes del concilio, al presentar la doctrina trinitaria, solía comenzar solamente desde esa misión que comencé al inicio, la Trinidad inmanente. ¿Sí? Acuérdense del poema que leyó Manfredo, el siglo IV, la noción que los padres de la iglesia hablaban del misterio de Dios, o los mismos padres de la iglesia, pero más breve sobre la misión histórico-salvífica. Y esa es la fuerza que va a poner el Concilio Vaticano II. Y de ahí entro a otro documento que sería bueno que ustedes también lo estudien con más fuerza. Dei Verbum. Es una constitución apostólica del concilio. Dei Verbum.
Y la primera parte para hablar de la Sagrada Escritura parte de eso, la revelación del misterio de Dios y la plenitud del misterio de Dios, Jesucristo, el revelado, el verbo encarnado. De ahí parte, histórica salvicia. Dios que en un momento de la historia se encarnó, se hizo hombre, ¿sí? Y para salvarnos. Al elaborar esta doctrina trinitaria, tiene como punto de partida ahora la economía de salvación. A su vez, la Trinidad eterna, inmanente de la teología clásica, ese es el presupuesto de lo que hoy hablamos de la Trinidad económica o la economía de la salvación. Dios mismo, que se hace historia en Cristo y que la iglesia es continuadora en su obra de evangelización. Y es precisamente que a través de la revelación en Cristo, cómo se llegue a conocer a Dios y a ese Dios como Dios trinitario. A partir de la Trinidad, a partir de la misión de Cristo y el Espíritu Santo, cómo nosotros podemos llegar a conocer el verdadero fundamento de esta misión. ¿Cuál? La misión de la iglesia. Recordar que comencé en la Sagrada Escritura, la segunda parte, unos textos bíblicos y relacionado con Adyentes 2, San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esta es una verdad revelada por Cristo, el amor del Padre. Él ha venido a revelar quién es el Dios amor. Y nos dirá, adyente, este es el amor fontalis. Dios nos revela, quien manifiesta que Dios es amor. Y una de las verdades del hombre que nos ha revelado en Cristo es esa. Eso, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El canto famoso que tenemos, que cantamos nosotros, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios ama, Dios es amor. Y en este manifiesto de amor por nosotros, Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Ahí está como el fundamento propio, el amor fontal que dice adyente para fundamentarlo de la fuente es el Padre, ¿sí? Y al mismo tiempo se lo reveló a los apóstoles, esa identidad propia con el Padre. Jesús les habla a los apóstoles, enviar el Consolador, el Paráclito. Él les enviará en su nombre para recordarles todo lo que Él les había dicho. Un poco recordando, acabamos de salir de Pascua, los textos más frecuentes en estos últimos días antes de Pentecostés. Les enviará el Consolador, el don del Espíritu. Y ahí manifiesta la identidad propia del Padre cuando Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Para ahondar un poco más el amor fontal de Dios, ¿sí? Como fuente, origen del ser, de la misión de Dios, de la iglesia, por siendo continuadora de la obra de Cristo. Y en esa misma propia identidad también nos dirán, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Y a su vez, yo se los doy a conocer a ustedes. ¿Sí? Otro texto que nos ayuda y está en San Lucas. Yo les voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Cuál es? Dice Juan 15:26. Cuando venga el Paráclito, el abogado, que yo les enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Otro texto que podamos tenerlo muy presente para hablar en la fundamentación
de la misión propia de la iglesia. Esto ya es porque ya vamos como concluyendo, cerrando en lo que nos propone la iglesia. Esta naturaleza trinitaria de las misiones divinas hace que incluso que la misión que Cristo confía a la iglesia tenga como impronta trinitaria. Ahí diría yo que creo que estoy cerrando con el contenido. Bueno, gracias por participar de esta. No sé si, más allá de hacer preguntas, puede ser válido, sería un poco compartir desde a partir de su propia experiencia de misión. Puede ser que tú tengas 15 años de servir, 20 años de estar sirviendo en la iglesia. ¿Cómo tú puedes también, ejerciendo tu misión, eres comunicadora de esa novedad, de ese mensaje? Entonces, si quieren, sería un poco, unos 15 minutos, 10 minutos, compartir, levanten su mano por ahí para que, a facilitar, para que habiliten ya sus micrófonos. Creo que pueden facilitar sus micrófonos por ahí. Yo quisiera decir algo. Le A mí escuchamos, Roselena. Sí, a mí este tema me parece muy interesante, pero se me hace que tiene mucho contenido y como que no lo he podido digerir bien. Y no sé si hubiera alguna literatura que pudiéramos estar apoyándonos para leer este tema. Gracias, Roselena. Mira, más que darte una literatura, así como nos dicen que hay que volver a la fuente, yo te invitaría, primero, lo más cercano, el capítulo de Christi Fideli Laici, el capítulo 2 de Christi Fideli Laici, o, y quieres ampliar un poco más, Redentoris Missio de Juan Pablo II, encíclica sobre la misión. Y ahí sí, todo el documento. Entonces, como texto del magisterio de la iglesia que nos puede ayudar a comprender ya desde la acción lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Son los dos documentos, Christi Fideli Laici, capítulo 2, y Redentoris Missio. O los mismos documentos que aquí pudimos estar compartiendo, que es, en primer lugar, Lumen Gentium, el pueblo de Dios, el capítulo sobre el pueblo de Dios. Y Ad-Gentes, un documento bien pequeño, lo lees en menos de 40 minutos, el decreto del Concilio Vaticano, Ad-Gentes. Esos serían como fuente, como recurso para ampliar un poquito este aspecto que hemos compartido esta tarde. Gracias, Roselena. Buenas tardes, yo, bueno, en primer lugar, gusto de verles nuevamente, aunque no los puedo ver a todos, pero es un placer, un gusto verles nuevamente y pues ya con el tercer tema, muy interesante, muy bonito, efectivamente, dicen que el maestro se hace haciendo. Y de alguna manera el hecho de participar en la misión, pues somos conscientes de que realmente todo lo que se puede hacer a nivel de, incluso del Papa, los obispos, sacerdotes, misioneros, y nosotros que estamos allá en la colita, los más chiquititos, los laicos, toda acción es eh, impulsada por el Espíritu Santo, más que todo. O sea, no es vanagloria, es decir, estamos haciendo, sino de alguna manera estoy como un instrumento al servicio, pero sobre todo impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece muy interesante el tema, padre. Creo que viene a motivarnos, a ayudarnos de alguna manera todas las clases que hemos recibido, bueno, las tres clases que hemos recibido, hemos visto cómo Dios, pues de alguna manera nos anima a través de ustedes que nos están dando esta formación. Y, y si realmente vale la pena aprovechar al máximo cada momento, cada clase y sobre todo llevarlo a la práctica, llevarlo al ambiente de trabajo donde nos desenvolvemos. Pues nosotros trabajamos con jóvenes de Juventud Sin Fronteras
y ahí estamos, impulsados siempre por la gracia de Dios y con la bendición de Dios también, y sobre todo en esa parte tan importante como es la obediencia, porque si no obedecemos, y usted decía, primero para ser misionero hay que ser discípulo, y el discípulo aprende a obedecer. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que llevar las dos cosas al nivel, y pues satisfecha, vale la pena y de verdad muchas gracias por darnos esta formación, y pues todos animarnos los unos con los otros a poder seguir adelante, porque ciertamente que todavía ninguno de nosotros que estamos aquí en la tierra hemos llegado al cielo. Mientras tanto estamos en una iglesia peregrina donde el peregrinar es misionar también. Gracias, Padre. Muchas gracias, hermana Verónica. Gracias por esas palabras hacia los demás hermanos que le escuchan. Que sea también una motivación a no desfallecer, a lo que decía el documento, a no dejar que el debilitamiento de la obra misionera de la iglesia. ¿Alguien más que quiera compartir? Hoy sí, la hermana Reina puede compartirnos. Me parece que es hija de San Vicente de Paúl, que también dentro de su Sí, soy esencia hija de está San la Vicente de misión. Paúl y estoy en Trujillo, Colón, Honduras, en la diócesis de Trujillo. Este, estoy en Trujillo, pero hoy estoy en Sabá, sobre todo compartiendo una jornada de formación para la misión con más o menos 30 personas de la parroquia de Sabá, sobre la vocación misionera, sobre el proyecto de misión de la diócesis, sobre la metodología de las comunidades y sobre algunos textos bíblicos que nos ayudan para entender qué es la comunidad eclesial de base, porque en Trujillo, la diócesis, el centro y motor son las comunidades eclesiales de base, y el organigrama es un organigrama circular, están las 4 dimensiones, donde desde el bautismo somos discípulos, somos misioneros, todos somos de la misma dignidad, tenemos la misma dignidad, aunque la función es diferente. En eso hemos estado, y estoy ahorita llegando, me conecté allá en medio de todo, y estoy llegando a la casa mientras me regreso a Trujillo dentro de un rato. Gracias por colaborar, ¿verdad? A mí me han Gracias, gustado hermana Reina. todos los temas. Gracias. Y Los una clave que no fundamentos. debemos olvidar desde las comunidades eclesiales, que la iglesia es comunidad de comunidades. Y desde ahí es que podemos comprender el origen de las primeras comunidades para ser ellas evangelizadoras. Gracias, hermana Reina. Para servirle. ¿Algún otro que desee compartir? Buenas tardes, padre. Le Resta escuchamos, nada hermana. más decirle que gracias por el tema que dio. Es un tema, pues ciertamente a la solemnidad que vamos a celebrar el día de mañana, ¿verdad? Y pues es una herramienta más en la que me sirve a mí para la misión en la iglesia, ¿sí? Tener más conocimientos. Como decía el hermano al principio, no es una misión nada más de jugar con las personas o entretenerlas, simplemente hay que darles también su formación desde las bases de la iglesia. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermana. Dios me le guarde. ¿Alguna participación más? Padre, yo muchas gracias de Tegucigalpa también, porque mañana estamos de la Divina Providencia celebrando y estamos haciendo un trinitón para hacer conocer la Santísima Trinidad, y a mí me toca sobre el Señor Jesús, la segunda persona, así es que ha sido muy, muy bueno todo lo que nos ha dado el día de hoy, me ha ayudado un montón. Obviamente nosotros lo hacemos más corto porque no podemos estar tanto tiempo, porque va a ser en la calle, ¿no? Pero sí le agradezco toda la información también y su tiempo también a la vez, y que Dios lo bendiga y siga adelante, porque sí necesitamos mucho, mucho todos para seguir de misioneros y quitarnos de la comodidad. En eso estoy completamente de acuerdo con usted y con varias personas que me imagino que también aquí estamos tratando de salir de la zona de confort y poder
evangelizar poco a poco más para que la iglesia se vuelva más fuerte. Así es que muchas gracias, Padre. Bendiciones a todos también. Bendiciones, gracias hermana Alejandro, Dios le guarde. Aquí estamos presentes, Padre Parroquia Oscar. Guadalupe, San Pedro Sí, Sula. Parroquia Guadalupe, sí me lo recuerda, ¿verdad? Estoy aquí con mi esposo, lo que pasa es que ahorita quedó del otro lado. No, pues lo que usted nos ha expuesto para mí, pues ¿cómo le puedo decir? Me anima a seguir adelante en lo de la misión. Nosotros, pues, hemos estado formando desde las comunidades eclesiales de base. Sin embargo, pues ya formamos parte de la COARMI, de la Comisión Arquidiocesana de Misiones, y ya nos estamos preparando para la misión del 2026. Y me gusta de que usted pues nos habla de que primero tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Para después ser luego misioneros. Entonces, para ser misionero primero hay que ser discípulo. Y nosotros, pues usted sabe que venimos caminando pues ya de varios años desde las comunidades eclesiales de base y servimos, ¿verdad? En los diferentes partes donde el Señor pues nos llama, ponemos en práctica nuestros dones y sabemos que de esa manera estamos misionando. Pero como catequista, yo siempre digo, Marcos 16:15, ese pasaje bíblico a mí me llamó a ser catequista, ¿verdad? Para que llevemos la buena nueva a toda la creación. Entonces, una forma, digo yo, de llevar la buena nueva después era catequizando. Y ahora ya no soy solo catequista de niños, sino que también estoy en ICA, en Iniciación Cristiana de Adultos. Entonces, yo sé que de ahí estoy haciendo la misión. Y qué mejor que ahorita que estamos celebrando la Santísima Trinidad, pues entonces y usted está hablando de la Trinidad, fundamento de la misión, eso pues realmente a mí me motiva más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca, que Dios me le guarde. Amén, amén. Una participación más. Bueno, si es así, vamos a concluir. Lo que yo decía era más el compartir, el tener muy presente. Le he enviado a Manfredo, pero no sé si ya lo compartió él, en PDF el contenido de la diapositiva, pero también voy a mandarle a él algunos aspectos escritos, que en la diapositiva no está todo el contenido, pero refleja un poco lo que quería un poco transmitir. Como lo he mencionado, este es un curso de misión. Entonces, todo curso de misión hoy hay que fundamentar. Muchas veces algunos agentes de pastoral, cuando tenemos esto, no, ya queremos más bien que ya nos dé herramientas prácticas para cómo ir allá. No, está bien, sí, es importante, pero usted necesita tener también aquellos elementos teóricos que fundamentan lo que usted hace. Y quizás ese fue lo que hoy quise también. Hay elementos muy teóricos, abstractos, diríamos, algunos aspectos, pero que es necesario que usted también los tenga, porque más allá es hacerlos aterrizar de la manera en que yo estoy haciendo la misión. ¿Qué idea tengo de misión? ¿Qué idea tengo de iglesia? ¿Qué idea tengo de comunidad? Porque de acuerdo a esa idea que yo tengo, eso es lo que yo estoy haciendo. Si yo me siento enviado de Cristo, o sea, no es mi obra. Hoy, hace unos días, con esto cierro, alguien en unas redes sociales, por esta tendencia neopentecostal de los pastores que se convierten en nuevos apóstoles hoy. Y alguien decía, si ellos comprendieran que ni la misma iglesia, nosotros, la iglesia, no utilizamos ese término para decirle. Le decimos que nuestros pastores, los obispos, son sucesores, pero que no son apóstoles. Para entender ese concepto, para entender la acción, es importante eso. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay que saber entender qué es la iglesia, para qué estoy en la iglesia y cuál es la misión
que me da la iglesia. Entonces, con esto, sepan que la raíz de todo, el amor fontal, dice el documento, parte de esa obra, que nosotros seamos misioneros, que la iglesia sea continuadora de la obra de Cristo y que Jesucristo es el centro y que Jesucristo es el enviado del Padre. No perdamos de centro eso. No nos anunciamos nosotros, no anunciamos un producto, no anunciamos un grupo, anunciamos a Jesucristo. No te pierdas en ese horizonte y así sigue adelante en la misión de la iglesia. Entonces, muchas gracias a cada uno de los que pudieron escuchar. Pues ya ustedes sabrán en su momento, pues puede ser que comparta nuevamente con ustedes en algún tema. Entonces, Manfredo, por una situación de familia, me dijo que iba a salir al final. Vamos a ofrecer hoy a nuestra Madre, la Virgen María, hoy que la podemos invocar a María también, como Madre Protectora, como Custodia, como María Auxiliadora, que ayer celebrábamos en la iglesia. Y podemos decir todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, consuelo de los enfermos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias para todos. Gracias a usted, Padre. Bendiciones. Amén. Feliz tarde, Padre. Buenas Gracias, tardes. Padre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.